Saludos, apreciado e-learner. Bienvenido al curso Project Management orientado a la certificación PMP. En esta oportunidad veremos la segunda parte de la gestión de riesgos del proyecto. En cuanto a los procesos de gestión de riesgo del proyecto, tenemos 7. Primero, planificar la gestión de riesgo. Segundo, identificar los riesgos. Tercero, realizar análisis cualitativo de riesgo. Cuarto, realizar análisis cuantitativo de riesgo. Quinto, planificar la respuesta a los riesgos. Sexto, implementar la respuesta a los riesgos. Y séptimo, monitorear los riesgos. Los primeros 5 procesos mencionados se ubican en el grupo de procesos de planificación. El sexto es de ejecución y el séptimo y último proceso es de monitoreo y control. Comenzaremos hablando un poco sobre el primer proceso, planificar la gestión de riesgos. Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de riesgos del proyecto. Esto se realiza una sola vez o también en puntos predefinidos del proyecto. Entradas para planificar la gestión de riesgo. Acta de constitución, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para planificar la gestión de riesgo, tenemos el juicio de expertos, el análisis de datos y las reuniones. El juicio de expertos se refiere a la información recibida de partes con experiencia y conocimientos. El análisis de datos se relaciona con analizar los documentos del proyecto y la información de los interesados, y las reuniones se requieren discusiones entre los mismos miembros del proyecto. En cuanto a las salidas para planificar la gestión de riesgos, tenemos plan de gestión de riesgos. Nos puede decir las estrategias, los enfoques general para la gestión de los riesgos, la metodología como herramientas y fuentes de información, los roles y responsabilidades del líder y cada miembro del equipo, el supuesto de riesgo que debe incluirse en el presupuesto general y la periodicidad de las actividades de gestión de riesgo y otros temas que se consideren importantes en el plan. Veamos ahora el segundo proceso, identificar los riesgos. Principalmente se determina y documenta los riesgos que se pueden presentar en el proyecto. Factores claves para identificar estos riesgos. Que se realice tan pronto como sea posible, que se haga de forma iterativa, que se especifiquen tanto amenazas como oportunidades, que se identifiquen desde múltiples perspectivas y que se les asigne un dueño a cada uno de los riesgos. Las entradas para identificar los riesgos son plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, documentación de las adquisiciones, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para identificar los riesgos tenemos, primero, el juicio de expertos. Se refiere, como ya se ha mencionado, a la información recibida de partes con experiencia y conocimiento sobre el tema a tratar o a ser tratado. Segundo, la recopilación de datos. Puede hacerse a través de diferentes métodos, como la lista de verificación, que es una relación de temas que deben verificarse, esto basado en la información histórica y conocimiento acumulado. Al final de proyectos, estas listas se actualizan para usarse en un futuro. La recopilación de datos incluye además entrevistas y tormentas de ideas. Tercero, análisis de datos. Estos podrían ser un análisis de causa de raíz, análisis de supuestos y restricciones, análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y un análisis de documentos. Cuarto, habilidades interpersonales y de equipo. Una habilidad importante para la identificación de riesgos en un proyecto es la facilitación, ya que un facilitador experimentado puede ayudar en la descripción adecuada del riesgo y evitar sesgos. También puede ayudar a resolver cualquier desacuerdo que pudiese surgir. Quinto, lista de ideas rápidas. Es una lista de categorías de riesgos que podrían dar lugar a riesgos individuales. Estas son PESTLE. Esto significa política, económica, social, tecnológico, legal y ambiental. TECOP. Su significado es técnica, ambiental, comercial, operacional y política. Y BUCA. Su significado es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y sexto tenemos las reuniones. En cuanto a las salidas para identificar los riesgos tenemos registro de riesgos, informe de riesgos y la actualización de los documentos del proyecto. Pasemos ahora al tercer proceso, realizar el análisis cualitativo de riesgos. En este proceso se priorizan los riesgos para un mayor análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la posibilidad de ocurrencia y del impacto de dichos riesgos. En cuanto a las entradas para realizar el análisis cualitativo de riesgos tenemos el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto,
factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Pasando a las herramientas y técnicas para realizar el análisis cualitativo de los riesgos tenemos el juicio de expertos. Como ya sabemos, se trata de la información recopilada a través de personas con experiencia y conocimiento sobre el tema. Segundo, la recopilación de datos. Se pueden realizar entrevistas para el análisis cualitativo de los riesgos. El entrevistador deberá promover un ambiente de confianza y confidencialidad para fomentar entrevistas honestas e imparciales. Tercero, análisis de datos. Se basa simplemente en la evaluación de calidad de datos, la evaluación de probabilidad e impacto y la evaluación de otros parámetros de riesgo. La evaluación de calidad de datos de riesgo sirve para evaluar el grado de confiabilidad de los datos para la gestión de riesgos. Se debe tener muy presente el principio GIGO, Garbage in, Garbage out, el cual significa basura entra, basura sale. La evaluación de probabilidad e impacto. Ambos se evalúan para cada uno de los riesgos identificados. La probabilidad del riesgo describe la probabilidad que dicho riesgo ocurra. El impacto del riesgo describe el efecto si es que este riesgo llega a ocurrir. Otros parámetros del riesgo son las urgencias, que es el periodo en el que debe ser implementada la respuesta, la detectabilidad, que es la facilidad con la que el riesgo puede ser reconocido o detectado, el impacto estratégico, si puede afectar a los objetivos estratégicos, y la detectabilidad, que tan fácilmente pueden controlarse. Saludos a